llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Pronto estaremos los redimidos, ahí reunidos con el Señor. De gracia llenos, siendo testigos que por los siglos es Dios de amor. Soy redimido, eso es muy cierto. Un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Soy redimido, esto es muy cierto. Un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Amén. Gloria a Dios. Y no olvide, mi hermano, escribir su necesidad, si tiene necesidad, o su agradecimiento también, testimonio, puede hacerlo, y al final del culto oraremos por ella. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Vamos a orar, a pedirle al Señor que sea su palabra la que hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Que no sea una interpretación del hombre, porque el hombre se equivoca, pero el Dios Todopoderoso, Él no se equivoca. Bendito Dios, Padre eterno, Creador del cielo y Creador de la tierra, en el nombre de Jesús, en el único nombre que es sobre todo nombre, mi Señor, mi Rey, mi Salvador, nos ponemos en tus manos, Padre eterno. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, que sea tu palabra, Señor, la que hable, Señor, mi Dios. Que no sea una interpretación de los hombres, Señor, sino que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Usa mi vida, Señor, me pongo en tus manos, reconociendo que yo no soy nada ni nadie, que tú eres el todo, que no tome en vano tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, mi hermano, donde usted se encuentre. Le pido que si usted tiene una Biblia, abra su Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo número 26. Segundo de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo número 11, versículos 26 al 27, donde usted se encuentre, ya sea en su hogar, en la oficina o en el vehículo, donde el Señor le permita escuchar su palabra. Si usted tiene una Biblia, puede acompañarme, si no, la puede escuchar. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 26 al 27. Vamos a leerlo, si usted lo quiere leer juntamente conmigo. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dice la palabra de Dios que fue desagradable. Donde usted se encuentre puede tomar asiento. Voy a leerlo. Oyendo la mujer de Urías Eteo que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Había pasado un tiempo y pasó el luto, ahí hay otro tiempo. Envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y dice, y dio a luz un hijo. O sea, había pasado todavía otro tiempo, pero dice que esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. David había cometido prácticamente, si lo vemos ahí, dos pecados. Cometió adulterio y cometió homicidio, y David guardó este pecado por, si le ponemos el tiempo, mi hermano, lo podemos definir fácilmente,
porque dice, y dio a luz un hijo, o sea, para tener un hijo, para concebir un hijo, para que una mujer pueda concebir un hijo, son 9 meses, y vamos a ocupar ese tiempo. Tal vez pudo haber sido el año completo, pero vamos a tomar como referencia 9 meses. 9 meses que David ocultó estos pecados de adulterio, el pecado de homicidio. Pero la pregunta, mi hermano, es ¿qué había pasado con David a lo largo de este tiempo que él había ocultado su pecado? La respuesta la puede usted encontrar en el Salmo número 32. Busque el Salmo número 32, mi hermano, y así usted y yo nos vamos a dar cuenta qué es lo que sucedió con David mientras él ocultaba su pecado. Salmo número 32, el versículo número 3 dice: esto, si usted lo ve hasta arriba, si su Biblia tiene título, dice la dicha del perdón, Salmo de David. Esto había sido después de que su pecado había sido descubierto. Dice, mientras callé, el versículo 3, mientras callé, ¿qué es lo que había callado, mi hermano? Este pecado que lo tenía en oculto. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras él había o guardaba silencio de este pecado, David no fue y confesó su pecado, él lo ocultó. De hecho, quien lo enfrenta y lo confronta para hacerle ver que él tenía este pecado en lo oculto, pero Dios lo sabía, es el profeta Natán. Pero él en este tiempo, mi hermano, en este tiempo, si le digo que le ponemos 9 meses, pues él había callado. Y David, cuando usted lee la palabra de Dios, hay salmos de David. La Biblia dice y hace referencias a David, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, de Jehová. Pero ¿qué pasaba en este tiempo que David tenía este pecado y lo tenía oculto? Es muy simple. David no podía tener comunión con Dios. Si David, usted piensa que en estos pecados David buscaba de Dios, oraba de Dios, agradecía a Dios, no era así, porque usted lo puede leer en el Salmo número 32, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Por dentro, su alma, su espíritu estaban muriendo, mi hermano. ¿Por qué? Porque David ya no podía tener comunión con Dios. ¿Cómo usted va a tener comunión con Dios y tiene un pecado? ¿Cómo puede decir que ama a Dios y está en pecado? No se puede. No se puede. Hace la semana pasada con un joven drogadicto, le dije voy a orar por ti y le digo, pero ¿tienes la droga? Saca la droga. Y me dijo, no, no puedo. Le digo, ¿amas a Dios? Sí, amo a Dios mucho. Le digo, entonces saca la droga, quitémosla de aquí. Y él no quiso. Entonces le digo, entonces no amas a Dios, amas más tu droga. No, sí amo a Dios. Entonces, de hecho le pedí, dame la droga entonces para yo deshacerme de ella. Y no quiso el varón, el joven no quiso, prefirió su droga. Entonces, mi hermano, uno puede decir que ama a Dios, pero no tiene el sentimiento del amar. Uno puede decir que busca a Dios y no puede concebir esa comunión con Dios mientras exista el pecado. Dice David, mientras callé, mientras él estuvo callado estos 9 meses, pues David tal vez podía aparentar que oraba, pero no podía orar. David podía aparentar que daba gracias a Dios, pero no podía dar gracias a Dios, porque el mismo Salmo lo dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice, en mi gemir todo el día. David estaba sufriendo por ese pecado. Ese pecado le estaba estorbando en su vida y le estaba estorbando en la comunión
que él tenía con Dios, y dice que se iban envejeciendo sus huesos. O sea, él estaba muriendo espiritualmente porque estaba ocultando un pecado. Y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas, mi hermano. Podemos aparentar que buscamos de Dios, podemos aparentar que amamos a Dios, y podemos aparentar muchas cosas, mi hermano, delante de los hombres. Pero Dios es el que escudriña el corazón y la mente. Dice la palabra que quién conocerá este corazón perverso, dice perverso más que todas las cosas, solamente Dios. Porque los hombres, mi hermano, podemos aparentar, podemos parecer, pero no somos. David estaba callando este pecado, y como ya le repito, por 9 meses. Él no había dicho nada. Él dijo, bueno, pues Urías ahora ya no está, y voy a traer a la que era su mujer, y me caso con ella, y bueno, y tenemos un hijo, el hijo que habían concebido por el adulterio. Y parecía para David todo estaba normal, parecía. Pero si lee usted el Salmo, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él estaba sufriendo por dentro, él quería de Dios, pero su pecado lo había orillado a ocultarse y a ocultarlo de Dios, para que ya no se supiera nada. Y como le repito, pues David ni siquiera pudo decir cuál era su pecado, sino que el profeta Natán tuvo que descubrirle y hacerle ver su pecado que él sabía. Entonces David no podía tener comunión con Dios, no estaba caminando con Dios y no tenía una cercanía. De hecho, David estaba más y más alejado de Dios, porque aquí lo dice, porque mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, el versículo 4 del Salmo. Porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Estaba muriendo espiritualmente, no había una comunión con Dios. Mire, primera de Juan, capítulo número 1. Primera de Juan, capítulo número 1, versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, está hablando de Dios, y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Se lo vuelvo a leer. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, está hablando de Dios, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Prácticamente, mi hermano, si somos pecadores, usted y yo no podemos decir que caminamos con Dios, que caminamos en luz, porque Dios y el pecado no tienen comunión. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, dice, y andamos en tinieblas, para andar en tinieblas, mi hermano, es porque usted y yo estamos pecando y no somos luz. Es sencillo. La misma palabra de Dios se lo dice. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. David había ocultado ese pecado, no caminaba en luz. En ese tiempo que él cayó, no podía decir que caminaba con Dios, porque Dios es un Dios de orden, un Dios de luz, un Dios de verdad. Y la verdad no estaba en David, él había callado su pecado. Usted lo lee en el Salmo número 32. Mientras estemos en pecado, estamos en tinieblas. Era lo que David estaba. David estaba en esas tinieblas, no podía decir que buscaba de Dios. Y él lo expresa, regrese nuevamente al Salmo número 32, él lo expresa lo que estaba pasando mientras él aún callaba este pecado. Dice, mientras callé
se envejecieron mis huesos, dice, y en mi gemir todo el día. Él sufría porque tenía ese pecado y no lo quería decir, no lo quería confesar a Dios, no quería acercarse a Dios, porque él sabía que su pecado lo estaba matando. El pecado mata. La paga del pecado es muerte. Si usted está en pecado, el mismo pecado lo va a llevar a la muerte. Santiago 1, busque la carta a Santiago. Gloria a Dios. Santiago 1. Es importante, si usted tiene una Biblia, que lo encuentre, mi hermano, para que vea lo que la palabra dice expresamente. Santiago 1, los versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado. Está hablando del pecado, mi hermano. Para que David pudiera haber caído en este pecado, era porque había tenido una tentación. Usted conoce la historia. Dice que el rey se paseaba en su terrado y viendo, mi hermano, vio a Betsabé que se estaba bañando, y fue y preguntó que quién era ella. Él mandó a preguntar quién era ella, y a él le dijeron: es la esposa de Urías Eteo. Entonces, mi hermano, él tuvo que haber tenido una tentación para poder buscar el pecado. No lo dice Santiago, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a describir. Sino que cada uno de nosotros es tentado al pecado. No es tentado por Dios, eso es por el enemigo, eso es por Satanás, que quiere destruir nuestra vida, nuestra alma, mi hermano, y no quiere que estemos en comunión con Dios. Dice: si cada uno es tentado, dice, cuando de su propia, o sea, de lo de nosotros, de su propia concupiscencia. La concupiscencia son los deseos, mi hermano, los deseos pecaminosos que uno puede tener, que el enemigo le puede poner como tentación para que usted caiga en el pecado. La concupiscencia es esa parte donde viene el deseo de pecar. Dice, se lo vuelvo a leer otra vez: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio deseo de pecar, es atraído y seducido. David fue atraído y seducido por la concupiscencia de sus pecados. Él ya tenía esposas, no digo esposa porque ya hasta ahí, cuando leo, ya tenía la mujer de Nabal, y Mical. Ya tenía él 2 esposas, pero él deseó a la mujer de Urías Eteo. La deseó, quiere decir que en su tentación él produjo esa concupiscencia, o sea, ese deseo de pecar, fue atraído y fue seducido al pecado. El versículo 15. Entonces dice, la concupiscencia, o sea, el deseo de pecar, después de que ha concebido, o sea, primero es el deseo para obtener ese pecado, y cuando usted lo obtiene, pues dice, pues ha concebido. Ahí en el versículo 15 de Santiago 1:15. Entonces dice, la concupiscencia, después de que ha concebido, dice, da a luz el pecado. Después de que usted tiene el deseo de algo prohibido, de algo pecaminoso, es la concupiscencia, y esa misma concupiscencia se lo va a llevar a poderlo obtener, y es cuando dice da a luz, o sea, nace y se produce el pecado en su vida o en mi vida. Dice, y el pecado siendo consumado, o sea, una vez que se hace el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz, dice, la muerte. Porque la paga del pecado es muerte.
Lo voy a leer completo. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. David lo expresa en el Salmo número 32, cuando callé. Mientras callé, dice, mientras estuve callado y no confesé mi pecado, dice, se envejecieron mis huesos. Su comunión con Dios estaba rota. No podía tener comunión con Dios porque ese pecado lo había alejado de Dios. Y David estaba muriendo. Y pudo haberse callado, yo creo que por más tiempo, pero Dios en su infinita gracia y misericordia lo confronta por medio del profeta Natán. Pero pudo David confesarlo, y podía haberlo confesado desde antes, pero él sabía que su comunión con Dios estaba rota, y él sabía que también su pecado lo podía llevar a la muerte, y lo iba a llevar a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y mi hermano, como hijos de Dios, cuando usted acepta a Cristo Jesús, cuando usted acepta el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, se convierte usted en hijo de Dios, porque a todos los que aceptan el sacrificio de Cristo Jesús les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Les da potestad a los que aceptan. No es para todos, no todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí viene, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esos son los hijos, los que no se van a perder, no se pierda, mas tenga vida eterna en Jesús. Pero si usted y yo pecamos, dice que el pecado, mi hermano, dice, da a luz la muerte espiritual. Porque en pecado no podemos decir, no, yo busco a Dios, yo amo a Dios, yo me esfuerzo por Dios, pero no se puede. Dios y el pecado no tienen comunión, no se puede, mi hermano. No puede decirlo, es que sí busco de Dios. No, hasta que usted confiese y se aleje de su pecado. Regrese al Salmo número 32. En el Salmo 32, ahí mismo, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Por qué dice que se agravó sobre él su mano? Ya entendimos, mientras callé, o sea, mientras él no confesó su pecado, dice que se envejecieron sus huesos. Por dentro él sufría, por dentro su comunión se había roto con el Señor, por dentro mi hermano estaba muriendo, se estaba envejeciendo cada día. Y recuerde, uno se envejece hasta que muere, dice, en mi gemir, y lo sufría y sabía que estaba en pecado, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice la palabra de Dios que Él es Dios de paz y que nos da paz, pero no nos la da como el mundo la da. ¿Sabe por qué usted tiene paz? ¿Sabe por qué usted, como hijo de Dios, puede tener esa tranquilidad, esa paz? Porque usted confía en el Dios Todopoderoso. Dice, mientras callé se envejecieron mis manos. Salmo número 91. Usted también puede leer esta parte, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quiénes son los que habitan al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente? Los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios que caminan con Él, y no los que dicen que son hijos de Dios y caminan en pecado. No, por eso dice, y tu mano se agravó, porque David ya no sentía al Señor,
Ya no sentía su protección, ya no sentía: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Cómo él le podía decir: Señor, confío en ti, tú eres mi esperanza? No lo podía decir porque su pecado estaba delante de él. Era un muro, y eso lo alejaba de Dios. Él no podía decirle a Dios que él era su esperanza, que él era su castillo. ¿Cómo? Si el pecado le estorbaba para eso. Dice: mi Dios en quien confiaré. No lo podía decir. No podía decir: confío en ti, Señor, si tenía el pecado. Por eso dice: tu mano, regreso al Salmo número 32. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Porque no sentía la presencia de Dios. Sentía solamente lo que se siente cuando uno está en el mundo, la opresión del mundo. Cuando uno no conoce de Cristo Jesús, mi hermano, se mete en tantos problemas que esos problemas incluso le quitan el sueño, y uno trata de dormir, pero cuando despierta, lo poco que ha dormido, porque duerme con esa preocupación, otra vez regresan las preocupaciones. Por eso dice aquí: porque de día y de noche se agravó tu mano, porque no tenía su paz. Dice: se volvió mi verdor en sequedad de verano. Estaba seco por dentro, sus huesos envejecieron, pero por dentro también estaba seco. Porque dice la palabra de Dios que su palabra es viva, eficaz, y que el Señor Jesús es como una fuente de agua viva. Él no podía estar tomando del agua viva, porque aquí lo está expresando que mi verdor, dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Por qué? Porque no tenía comunión. No tenía comunión con Dios y se estaba secando. Sus huesos se habían envejecido. Por dentro él se estaba secando espiritualmente. No tenía la presencia de Dios, no sentía a Dios. Y él, siendo que sí quería amar a Dios, pero él sabía que su pecado, tanto que lo escribió, lo que su pecado le estaba haciendo en su vida. No podía orar, no podía orar en lo oculto, no podía adorar, no podía, mi hermano, acercarse a la presencia de Dios. Porque como dice Santiago, da a luz el pecado, da a luz la muerte, y estaba muerto espiritualmente. Él gemía todo el día. Él quería arrepentirse, pero no se arrepentía. Él prefería seguir callado. Usted lo puede reconocer, tanto que prefería estar callado porque el profeta Natán le descubrió su pecado. Usted lo puede leer en segunda de Samuel. Busque ahí mismo el segundo libro de Samuel más adelante, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Una vez que David fue confrontado de su pecado, David confiesa su pecado. Aquí mismo él está reconociendo, incluso desde el 12, ahí mismo 12:12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: porque contra Jehová, amén. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Ahí es donde David estaba reconociendo su pecado, que había pecado contra el Dios Todopoderoso. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás.
La confesión del pecado, mi hermano, es necesario para que usted y yo reconozcamos que necesitamos de Dios. Pero si usted y yo callamos el pecado y se nos hace más fácil ocultar el pecado, estamos lejos de la presencia de Dios. Mire, Proverbios 28. Proverbios, capítulo número 28, 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que encubre su pecado no prosperará. David no prosperaba en el camino de Dios. David no iba a prosperar incluso como rey. Saúl, cuando comenzó siendo rey, empezó bien, y después su orgullo lo llevó a cometer gran cantidad de pecados contra Dios, y su mismo orgullo lo hacía que cometiera una y otra vez, y él no aceptaba su pecado, él no confesaba su pecado, él aparentaba que lo confesaba, pero no lo confesaba, no se apartaba de su pecado, porque hacía una vez y otra vez y otra vez, y siempre decía, siempre es que el pueblo, es que no estabas, te tardaste, el pueblo se desertaba. Siempre había rebeldía en el corazón de Saúl. Nunca se apartó de su pecado. David confesó su pecado, como nos dice aquí Proverbios. El que encubre su pecado no prosperará. Si usted está en pecado, es necesario que le diga al Señor: Señor Jesús, perdóname. Pero dígaselo de todo su corazón, mi hermano, porque para arrepentirse de su pecado, usted debe de tener la plena confianza que el Dios Todopoderoso le va a perdonar. Dice: mas el que los confiesa, y luego dice, y se aparta. Es necesario apartarse del pecado, mi hermano. Sí, el Señor Jesús nos lava, nos compra con su sangre preciosa, pero es necesario que nos apartemos del pecado, mi hermano. El que encubre su pecado, dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, la misericordia del Dios Todopoderoso, a quien podemos acudir para que nos perdone, nos limpie de todo pecado, se llama Jesucristo. Pero es necesario que se lo confiese, y es necesario que se aparte del pecado. Te puede decir, sí, confesé mi pecado, pero si no se aparta, de nada le sirve. Debe de apartarse del pecado para no seguir siendo un pecador que transgrede la ley de Dios, y transgrede la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pisotea la sangre preciosa de Cristo Jesús porque usted no quiere alejarse de su pecado. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Confesar y apartarse es necesario. Busque primera de Juan, si usted tiene su Biblia. Nuevamente, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se lo vuelvo a leer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Él nos limpia de toda maldad. Aquí no está poniendo entre paréntesis qué pecado, dice de toda maldad, pero es necesario que los confesemos, mi hermano,
Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Es necesario reconocer el pecado. Regrese al Salmo número 32. Gloria a Cristo Jesús. David mismo lo dice, que después de que confesó su pecado, Salmo 32, dice: mi pecado, Salmo 32, 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Pero después de que él había callado su pecado, él primeramente lo calló, usted lo ve en el versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos, o sea, mientras cayó de su pecado, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvieron mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré. Después, él declaró su pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Pero es necesario que lo confesemos. Es necesario, mi hermano, que tengamos la comunión con Dios, pero que confesemos nuestros pecados. Salmo número 51 también es referente a David reconciliándose con Dios de este pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Como dice Proverbios, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David estaba reconociendo que él era un pecador y estaba reconociendo lo que había hecho: adulterio, fornicación y homicidio. Había mandado a matar a una persona. Pero una vez que descubre su pecado, David no intenta echar la culpa de su pecado. Él toma su pecado. Satanás nos engaña diciendo: no pasa nada. Acabamos de leer que cuando se da a luz el pecado, dice, da a luz la muerte. Pero Satanás engaña, como engañó a Eva diciéndole: con que Dios te dijo que no comas del fruto. No, y Eva le dijo: no, porque si de él comemos moriremos. Y Satanás le dijo: no morirás. Cuando come el fruto, ves, no moriste. Satanás engaña. Satanás engaña, por eso le pone una tentación. Y esa tentación, si usted la acepta como una concupiscencia, como un deseo, Satanás lo va a trabajar. Lo va a trabajar y lo va a trabajar en su vida, en su corazón, hasta que da a luz el pecado. Y la paga del pecado es muerte. ¿Cuántas gentes pecan pero no mueren? Y aquí le estoy diciendo de los hijos de Dios, porque el mundo, como no conoce de Dios, para ellos es natural el pecado, viven en pecado. No, esto es para los hijos de Dios. Esta palabra es para los hijos de Dios, los que han aceptado a Cristo Jesús. Pero que el enemigo llega, engaña, pone su red, cae en la red y se quiere zafar. Así es como pescan: echan la red sobre el pez se empieza a enredar y por más que se quiere zafar,
se enreda más y más y más. El pecado es así. El pecado es así. Usted cae en la tentación o le ponen la tentación y empieza a tener esa concupiscencia, ese deseo de pecar, porque tal vez lo desea, hasta que da a luz esa concupiscencia, el pecado. Cada vez se va enredando y el pecado da a luz en su vida la muerte, y usted lo oculta y lo quiere guardar, y ese pecado lo lleva a una cosa y lo lleva a otra y lo lleva a otra, y no se puede zafar del pecado. Por eso es necesario que confesemos nuestros pecados, nos apartemos de nuestros pecados y le pidamos pronto auxilio al Señor. Pero es necesario que usted y yo se quiera acercar delante de la presencia del Dios Todopoderoso, pidiéndole misericordia. David, después de que fue descubierto su pecado, después de que lo confesó, pudo decir que mientras él callaba, pudo decir lo que él sentía después de que fue descubierto este pecado. David escribió estos salmos y dice: mientras callé, se secaron mis huesos. Ya no tenía vida espiritual, ya no tenía comunión con Dios. Por eso, mi hermano, es importante que si hay algún deseo pecaminoso, alguna concupiscencia, pídale al Señor. Esa tentación no va a ser más allá de lo que usted pueda resistir, pero si usted no resiste, si usted se tira al deseo de pecar y no quiere echarle, no, que caí en las manos del enemigo, no, usted fue directo a las manos porque usted lo deseaba, porque usted quería pecar. El pecado no va a llegar y va a decir: aquí está el pecado y listo. No, si usted no lo desea, por eso dice la palabra de Dios: no deis lugar al diablo. El pecado va a estar, el pecado está en todos lados, mi hermano. El pecado está en todos lados. Pero si usted le da lugar a esa concupiscencia, le da lugar a esa tentación, le está dando lugar al diablo, y el diablo le va a hacer caer. Sí, muchos han escuchado: es que caí en manos de Satanás, caí en manos del enemigo. No. Satanás no va y lo toma y listo. No, es porque usted deseaba el pecado y cayó en la trampa y quiso pecar usted. Por eso el Señor nos da libre albedrío y nos dice: resistir al diablo, resistir al pecado, y huirá de vosotros. Es mentira. Si usted cae en adulterio: es que en mi casa mi esposa ya no me ama y esta otra persona sí me ama. Es mentira, porque Satanás es padre de mentira, porque es adulterio, es un pecado. No caigan las mentiras. Y así quieren confundir, o quieren ponerle otro nombre al pecado: amor, con otra persona que no es su esposa o su esposo. Es pecado. No le ponga otro nombre, es un pecado. Le quieren poner aventura, no, su nombre es pecado. ¿Sabe por qué le quieren cambiar el nombre? Porque la paga de pecado es muerte, y no nos gusta oír eso. No, muerte no, mejor amor. Mentira del enemigo, mentira de Satanás. No le crea a Satanás, créale al Dios Todopoderoso, porque el que se aparta de su pecado recibe misericordia de Dios. Así que si usted tiene algún pecado que está en lo oculto, o hay alguna tentación, y esta tentación es una concupiscencia, un deseo por pecar,
Pídale al Señor sabiduría. Pídale al Señor pronto auxilio. No va a haber tentación más de la que usted pueda soportar. Quiere decir que sí puede soportarla, solamente que le pida el pronto auxilio a Dios, al Señor Dios Todopoderoso, porque por sus propias fuerzas Satanás lo va a engañar. Satanás le va a engañar, y esa concupiscencia dice que va a dar a luz el pecado, y la paga del pecado es muerte, y muerte sin Cristo Jesús es el infierno. Así que oremos. Si usted, donde está usted, tiene un pecado y el pecado le ha hecho callar, pero como dice David, mientras callé, mis huesos se secaron. Dígale al Señor, pídale perdón al Señor, entréguele ese pecado. Así que oremos. Bendito Dios, creador del cielo y creador de la tierra, Señor. Señor, tú vienes pronto por una iglesia sin mancha, sin arruga, bendito Dios. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Que no tengamos mancha, Señor. Y que no pisoteemos tu sangre preciosa, Señor. La que nos lava, la que nos limpia, bendito Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Tenga usted misericordia, Señor. Sea nuestro pronto auxilio en toda tribulación, en todo momento, Señor. Ayúdenos, Señor, a resistir al diablo, Señor, para que huya de nosotros en el nombre de Jesús. Sí, Señor, ayúdenos, Señor. Estamos en tus manos. Si alguno de tus hijos quiere arrepentirse de sus transgresiones a ti, Señor, escucha, Señor. Escucha la oración de tus hijos que confiesan sus pecados, Señor. Gracias porque mientras tengamos la vida, aún nos das esa oportunidad, Señor, de acercarnos delante de tu presencia y pedirte perdón por nuestros pecados. Pero es necesario que también nos alejemos de ellos, que no sigamos pecando. Gracias, Señor, porque el que confiesa y se aparta de sus pecados alcanza tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias, Maestro, por tu palabra, porque, Señor, tenemos en nuestro corazón cosas que no te agradan. Dice tu palabra que este cuerpo es cuerpo de muerte, y queremos, Señor, agradarte. Queremos tener, Señor, un corazón limpio, pensamientos, Señor, que solo piensen en lo bueno, en lo puro, en lo amable. Ayúdanos a ser más como tú, y que como el salmista escribía, Señor, ten piedad de nosotros. Conforme a tu bondad, Señor, borra nuestras rebeliones. Lávanos, Señor, hasta ser más blancos que la nieve. Vuélvenos, Señor, el gozo de tu salvación. Perdona nuestro pecado, Señor, perdona nuestra maldad. Tú amas la verdad en lo íntimo, Señor. Ayúdanos, Señor. Hemos aprendido que nuestras fuerzas, Señor, no lo podemos hacer, pero dice tu palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ayúdanos, Señor, a resistir, Señor, el día de la tentación, el día de la prueba, y que podamos salir vencedores en tu nombre. Ayúdanos, Jesús. Somos débiles, pero queremos que te perfecciones en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Las necesidades en tus manos están, los agradecimientos también, gracias. A tus pies los dejamos. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Y vamos a entonar, mi hermano, para despedir
este servicio, el himno 172, dice esta alabanza: si vinieres a Él. Y mi hermano, no olvide, mientras que el Señor no venga por nosotros, el día jueves, los jueves y los domingos, nos vemos en las transmisiones para aprender más de su palabra y para alabarle a Él. Dice esta alabanza: si vinieres a Él. Si vinieres a Él, pecador sin auxilio, Él será tu sostén y tu ayuda eficaz. Vivirás muy feliz, de Jesús al abrigo, dejarás de sufrir. Oh, ven pronto a la luz, ven pronto a Él, aquí te espera, probarás de su amor y su gloria verás. No tardes ya, el bien te espera, en Jesús gozarás de la dicha sin fin, en el mundo falaz, todo es pasajero, solo Dios es verdad y camino de paz. Si te rindes a Él y con gozo le esperas, cuando venga otra vez, la corona tendrás. Ven pronto a Él, aquí te espera, probarás de su amor y su gloria verás. No tardes ya, el bien te espera, en Jesús gozarás de la dicha sin fin. El camino es Jesús, la verdad y la vida, nadie el cielo verá si no viene a su luz. Es eterno su amor, con paciencia te espera, es tu gozo y solaz, lo que anhela el Señor. Ven pronto a Él, aquí te espera, de su amor y su gloria verás. No tardes ya, el bien te espera, en Jesús gozarás de la dicha sin fin. Amén. Dios te bendiga, hermano.